continuar hoy con nuestra serie, la cual concluyo hoy, la serie de la vida. ¿Para qué vivió Jesús? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Y ahora la resurrección del Señor. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros como pueblo de Dios? Y he escogido el capítulo 24 de Lucas, el capítulo número 24 de Lucas. Y es un libro del Nuevo Testamento, es el Evangelio, el tercer Evangelio, el Evangelio de Lucas, y va a buscar en su Biblia el capítulo 24 y va a localizar el versículo 36. 36. Voy a leer la palabra del Señor, dice así, Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La resurrección precisa de testigos. Y más que la resurrección necesite de testigos, el mundo entero necesita testigos de la resurrección. Testigos de todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Sin testigos, el mundo queda sin la posibilidad de escuchar las maravillas de Dios, iglesia. Sin testigos, el mundo queda sin la posibilidad de escuchar las maravillas de Dios. Con la resurrección de Cristo y su aparición a los discípulos, ellos son declarados testigos. Y el testigo tiene una función: predicar, anunciar, hablar de lo que ha visto y oído. El testigo tiene un testimonio que contar. Y son testigos presenciales de algo maravilloso, asombroso, algo increíble de creer.
pero es verdad. Y si son testigos de algo tan maravilloso, tan glorioso, ellos no lo pueden callar. Así que si nosotros, como iglesia, hemos sido testigos de algo tan maravilloso, tan glorioso, no podrían callarnos. Y eso sucedió con los apóstoles, Pedro y Juan, por lo menos lo registra el libro de los Hechos, al ser prisioneros y en todos los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás. Eso lo registra el libro de Hechos en el capítulo 4, versículo 20. Cuando los discípulos se defienden ante ellos, ellos dicen esto: ¿ustedes por qué están hablando en este nombre? Ellos dicen así, es que ellos son testigos de eso. Y ellos responden: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo sé, eso no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos son testigos de la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. Ellos no lo pueden callar, no lo pueden callar. Porque la resurrección, iglesia, es una de las grandes piedras fundamentales de nuestra fe. Es que sin resurrección nuestra fe sería vana. Seríamos, como dice Pablo, las personas más dignas de lástima porque estamos creyendo una mentira. Pero el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, dice en el capítulo 15, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Es fundamental la resurrección del Señor para nosotros. Somos testigos de eso. Y si no hubiera resucitado el Señor, nuestra esperanza y fe sería vana. Seríamos los más dignos de lástima, como les dije, y pobrecitos nosotros que creímos una mentira. Pero nosotros creemos a Dios y Dios no miente. Dios es verdadero y Dios siempre ha dicho la verdad. Así que la resurrección es una de las grandes piedras fundamentales de la iglesia, de algo que tenemos que proclamar. Pero también a través de Cristo, de la resurrección de Cristo, Él asciende a los cielos y se convierte en el Señor de señores y en la cabeza de la iglesia. Ahora está en el trono, sentado a la diestra de Dios como Señor y como Redentor, y como un día va a venir a juzgar y a los vivos y a los muertos. Pero también la resurrección es la prueba suprema de la inmortalidad, de que la muerte fue vencida, que la muerte de la muerte fue Jesucristo, y que Jesucristo venció a este enemigo temido que es la muerte. Uno la enfrentó y la venció. Así que la muerte de la muerte ya la mató. Y ese fue nuestro Jesús. Así que quiero que nos concentremos en esto de la resurrección. Y en Hechos 24, en Lucas 24, donde leímos, registra lo que pasó después de la resurrección. Y la primera parte le he puesto Jesús en medio de los discípulos. Jesús en medio de los discípulos. Versículo 36, miren su Biblia. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué os turbáis si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Ahí está, Jesús se puso en medio de los discípulos. Y cuando pienso en el suceso de la resurrección y cómo Jesús, después de la resurrección, ¿qué hace con los discípulos? Lo que Jesús viene a hacer después de la resurrección con los discípulos es algo bien profundo además, porque viene a tratar profundamente con su incredulidad. Viene a tratar profundamente con su incredulidad. Y aún mucho más profundo. Él viene a tratar de corregir a profundidad su cristología. Repito, no solo está tratando con la incredulidad de los discípulos, viene a tratar con la incredulidad acerca del Cristo. Viene a corregir a profundidad su cristología. A ellos se les dificulta creer que el Cristo hubiera muerto de esa manera. Para ellos, ese no era el Cristo que esperaban. Y están decepcionados. Y leamos Lucas 24, 19. Esto lo registra en el camino de Emaús, hablando los discípulos de Jesús. Ellos van decepcionados por el camino. Y Jesús dice en el San Lucas, Evangelio de Lucas 24, 15, que iban, 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, noten, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. O sea, ya esto, Jesús de Nazaret, fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eso no lo podemos negar. Fue un varón profeta, poderoso en palabra, en obra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Notan? Que Él era. No, él no podía ser. El Cristo que nosotros esperábamos no era ese. Ese que lo cogen los gobernantes, nuestros lo matan tan miserablemente. Y ese no es el Cristo. Nuestro Cristo es alguien, el que esperamos es un victorioso, es un rey glorioso que viene a liberarnos del imperio romano. Entonces, ellos están diciendo, el Cristo que murió en la cruz no es el Cristo que esperamos. Pero sí era el Cristo. Sí era el Cristo. Y entonces, no es el Cristo conquistador que ellos esperan, que venía a redimir a Israel. Es el Cristo conquistador que viene a conquistar, no a liberarnos del imperio romano, sino a liberar a la humanidad del imperio de la muerte. Y tenía que morir para ir y quitarle al que tenía el imperio de la muerte, al mismo Satanás, ese imperio. Hebreos 2:14 lo registra así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese sí era el Cristo que tenía que venir. La muerte era necesaria para vencer no solo un imperio romano, sino el imperio de la muerte. Así ahí están los discípulos. Ellos, el Cristo que tienen en su cabeza es el Cristo victorioso, no el Cristo sufriente. Ellos solo tienen el Cristo de David, el hijo de David, que era un rey poderoso en batalla, el victorioso rey. Pero ellos vienen, Jesús viene a decirles que es necesario. Noten que el Señor vino a grabar en ellos que era necesario, que no era algo innecesario la muerte de Cristo. Yo estaba pensando, no, esa muerte, ¿por qué fue así? Eso no era necesario. El Cristo hubiera podido hacer lo que hubiera querido, pero no era necesario. Cuatro veces en el capítulo 24 de Lucas aparece que era necesario. Pues, Lucas 24, 6 y 7, miren sus Biblias. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24, 25 y 26. Lucas 24, 25 y 26. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que esperara y que entrara en su gloria? Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Lucas 24, 46 les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesaria la muerte de Cristo, porque el Cristo que ellos tenían era el Cristo victorioso, como les decía, pero no el Cristo sufriente. A ellos se les olvidó el Cristo de las otras escrituras, la semilla de la mujer cuyo calcañar había de ser herido en Génesis, la simiente de Abraham en la cual sería bendita todas las naciones, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el león de la tribu de Judá, el cordero de la Pascua, el profeta superior a Moisés, el capitán de los ejércitos del Señor de Josué, el máximo redentor mencionado en Ruth, el hijo de David, que era un rey superior. Ese era el que ellos tenían, pero se les olvidaba el Salvador sufriente del Salmo 22, el buen pastor del Salmo 23, el santo que no vería corrupción del Salmo 16, el Señor exaltado del Salmo 110, la sabiduría de Proverbios, el Salvador descrito en los profetas y el siervo sufriente de Isaías 53, el Mesías príncipe de Daniel, que es quien establecería un reino que nunca terminaría, y el resucitado de Oseas. Ellos necesitaban entender, iglesia, y yo creo que esa palabra de hoy es necesaria. En este tiempo es necesario creer en el Cristo de las Escrituras, no en el Cristo de nuestra imaginación. Por eso le he puesto Jesús. Se puso en medio de ellos. ¿Cuál Jesús está en medio de nosotros? ¿Cuál Jesús tienes en tu mente, en tu imaginación? Como el Jesús que tenían ellos en su mente, un Jesús victorioso. Por ende, todo lo que nosotros queremos es victoria, 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 porque tenemos al Jesús victorioso. El Jesús o tenemos el Jesús que está para concedernos todo lo que queremos. Porque ese Jesús ha vuelto ahora el que nosotros más anhelamos. Yo no sé de dónde salió ese Jesús, el Jesús que está para concederte todo. No,
Más bien el Jesús de la Biblia es el Jesús que te pide dejarlo todo para ir en pos de Él. No el que te va a dar todo, es el que te pide dejarlo todo para ir en pos de Él. Es el Jesús que te invita a seguirle dejándolo todo, que te invita a tomar la cruz, que te invita a sufrir igual que Él sufrió y que te invita a vivir de una forma sacrificial para ayudar a otros. Ese Cristo es el que tiene que estar puesto en medio de nosotros. Así que es necesario creer en el Cristo de las Escrituras, no el Cristo de nuestra imaginación, no el Cristo de nuestras tradiciones, el Cristo de la Escritura. Y el Cristo aparece a lo largo de toda la Escritura, ese Cristo. Así que, iglesia, es necesario creer en el Dios de las Escrituras, no en el Dios de nuestra imaginación. Es necesario creer en el Cristo de la Escritura, no en el Cristo de nuestra predilección. Es necesario creer en todo lo que la Escritura dice acerca del hombre, no en lo que nosotros creemos que somos como hombres. Es necesario creer en la realidad del pecado y sus consecuencias, según está escrito en la Biblia. Es necesario creer en todo lo que la Escritura dice acerca del mundo y de lo que pasará con este mundo. Es necesario creer en el cielo, en el infierno, en la salvación y en la perdición, como lo dice la Escritura. Es necesario creer en todo lo que dice la Escritura porque todo se cumplirá. Así que es necesario que revisemos nuestra cristología. ¿Nuestro Cristo es el Cristo de las Escrituras? Porque aún para los discípulos era el Cristo victorioso. Hasta antes de la cruz lo siguieron con mucha expectativa y ellos tenían el anhelo de que iba a redimir a Israel, les iba a colocar en la cima, iban a ser la nación otra vez victoriosa. Pero cuando lo ven ahí clavado en una cruz, sufriendo lo indecible, ese no es nuestro Cristo. Nosotros no queremos un Cristo derrotado. Nosotros no queremos un Cristo que sufre. Se nos ha olvidado que el Cristo de la gloria vino a ser el Cristo siervo, el siervo sufriente, y que a través del sufrimiento iba a llegar a la gloria. Y no nos toca distinto al Cristo que seguimos. Es un Cristo que nos invita a sufrir por la verdad, a sufrir por nuestras convicciones, de saber que creemos en Dios y le creemos a Dios, cueste lo que cueste, y que por medio de esas tribulaciones que suframos por seguirlo, entraremos a la gloria, como Él lo hizo. Así nosotros lo haremos, porque seguimos sus pisadas. Así que no es el Cristo de nuestra imaginación, sino el Cristo de la revelación de Dios. No es el Cristo de la imaginación, no es el Cristo predilecto de nosotros o el que nos gustaría que nos predicaran predicadores. Nosotros queremos que nos prediquen al Cristo de la Biblia, al Cristo que exige todo de nosotros porque Él lo dio todo por nosotros. A ese Cristo tenemos que seguir. Ese es el Cristo que debe estar puesto en medio de nosotros. Por eso Jesús se pone en medio, para que nosotros le veamos. Y cuando Él se pone en medio, ellos se asustan porque ellos piensan que ven espíritu. Aún su cosmovisión no ha cambiado. No les entró lo de la resurrección. Ellos piensan que es imposible que una persona pueda volver después de los muertos. Y si vuelve, vuelve en forma de fantasma. No le calaron las palabras que les habló aún estando con ellos, que era necesario que Él padeciese, fuese crucificado y resucitarse de los muertos. Ellos estaban espantados. Estaban perplejos, asombrados, maravillados. Mire, aquí dicen que están asustados en el versículo 38, están espantados. En el versículo 37 también dice, están atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero Él les dijo, versículo 38, ¿por qué están turbados, están totalmente desquiciados? ¿No pueden con esto? Y Él tiene que mirar mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Papá, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo diciendo esto les mostró las manos. Y como todos ellos de gozo, no lo creían y estaban maravillados. Muchas palabras, pero lo más importante, la palabra más clave aquí, es que no lo creían. No lo creían. Qué difícil es que un ser humano crea. Se puede maravillar, se puede asombrar, se puede asustar, se puede turbar con todo lo que yo estoy diciendo acerca de la resurrección, pero que crea es el milagro. Y Jesús hace todo lo que hace, y ellos aún no lo creían, tanto que le decían, venga, ¿tienen algo de comer?
que no soy un espíritu, en verdad resucité con ustedes, está el resucitado Hijo de Dios, el Cristo que padeció en la cruz, es el Cristo que está aquí resucitado y venció la muerte. Mire, voy a comer delante de ustedes para que entiendan que no soy un espíritu, que he resucitado. Y parece ser que funcionó. Entonces le dieron un parte de un pez asado y un panal de miel. Hasta que ellos tuvieron que palpar. Y claro, esta experiencia los marcó de por vida. Porque a nosotros nos tiene que marcar esta experiencia de por vida. Que la muerte fue vencida y que uno se levantó de entre los muertos y personas le vieron y le palparon. Por eso el evangelista Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola está tan marcado por eso que él puede decir lo que era desde el principio, el eterno Dios, lo que hemos oído que un día pasaría, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, palparon nuestras manos. No nos imaginamos, no era un espíritu, lo palpamos, palpamos la vida, porque ellos dicen porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ellos vieron la vida, Jesús es la vida y la palparon. Así que, iglesia, tenemos que profundizar en nuestra cristología. Los otros Cristos que no son los Cristos de la Escritura los tenemos que desechar. Si hay un Cristo victorioso, pero hay un Cristo sufriente, hay un Cristo que no tuvo nada en esta tierra, hay un Cristo que sufrió por la verdad, que vivió por la verdad, que practicó la verdad, un Cristo que se la jugó por hacer la voluntad de Dios, aunque eso le costara la muerte, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Cristo es el que tú y yo necesitamos, el que tiene que estar puesto en medio de nosotros. Si nos ponen otro Cristo, no lo queremos. Queremos al Cristo que sufrió, que padeció, que resucitó, pero que ascendió a los cielos y ahora está sentado en el trono y que le pide a sus seguidores seguir su mismo ejemplo de desprendimiento, de capaz de dejarlos todos y sufrir por predicar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, predicando que alguien resucitó de la muerte y que necesita de esa vida, tú y yo. Es la primera, tratando profundamente con su cristología. Y mire lo que hace después el Señor. No solo lo pone en medio, se pone en medio para que lo palpen. Tenemos que palpar al Cristo real y verdadero de la palabra de Dios. Versículo 44. La segunda cosa. El primero es Jesús en medio de los discípulos. Nos tiene que dar mucha convicción. En medio de nosotros nos tiene que llevar a ser verdaderos creyentes, impactados por Cristo el Señor. Pero ahora Jesús, esta segunda parte es Jesús en toda la Escritura. Miren lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Tengo un libro en mi biblioteca que se titula ¿De qué trata la Biblia? ¿De qué trata la Biblia? Así titula ese libro que tengo en mi biblioteca. ¿De qué trata la Biblia? Y Jesús aquí lo contesta maravillosamente. ¿De qué trata la Biblia? O por lo menos en ese momento la Biblia que ellos tenían, que eran las tres divisiones que nombra Jesús. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿De qué tratan la Biblia? De Jesús. Y los judíos eran conscientes que la Biblia tenía algo ahí, que la Biblia les podía dar salvación y vida eterna. La Biblia, la palabra de Dios. Los judíos religiosos ortodoxos del momento, cuando Jesús estuvo predicando en la tierra, creían eso, que la Biblia en la Biblia hay salvación. Y en Juan 5:39, Jesús, confrontando a los judíos religiosos, les dice,
escudriñad las escrituras, les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos eran, sí, buscaban mucho en la escritura para hallar la vida. Y Jesús les dice, y ellas, las escrituras, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Biblia, cada vez que leas la Biblia, Dios te está tratando de decir, ve a Jesús, ve a mi Hijo, ve a Cristo. Cristo es el Señor y Salvador de tu vida. Él es la salvación y las escrituras testifican de Jesús. Es el testimonio de la Biblia. Así que Jesús está en toda la escritura, en toda la escritura. Jesús lo que hizo después de la resurrección prácticamente fue devolverlos a lo escrito. Que no se quedaran con una experiencia del resucitado. A veces vivimos de la experiencia, tener una experiencia con Cristo. No, cuando Jesús dijo, aunque les mostró, se les apareció, pero no se les apareció sino esa vez para comprobarle que resucitó, y no se le apareció apareciéndole y apareciéndole, sino esa sola vez para que entendieran que el Cristo que murió en la cruz iba a resucitar y que ellos iban a testificar que el Cristo que estaba ahí profetizado cumplió todo y resucitó y está sentado a la diestra del Señor. Así que lo que hizo Jesús después de la resurrección fue mandarlos al escrito, mandarlos a lo escrito. Que descubrieran a Jesús en el Antiguo Testamento. Y esto es un llamado de atención para la iglesia que tuvo Jesús, la iglesia que tuvo, la escritura que tuvo Jesús, perdón, la escritura que tuvo Pablo, la escritura que tuvo Pedro, la escritura que tuvo Juan. No fue el Nuevo Testamento, ahí encontramos a Jesús desde que abrimos la primera página de Mateo, lo encontramos, ahí solo se habla de Jesús. Pero ellos encontraron a Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, no es solo para que entendieran iluminación y entendieran cada versículo, era para que encontraran unidad, que la Biblia es una unidad, que desde el comienzo de Génesis, cuando hay la promesa que de la simiente de la mujer levantaré un descendiente que te morderá el carcañal, diciéndole a la serpiente astuta, en ese momento tipifica a Satanás, que se iba a levantar uno de la simiente de la mujer, que le heriría en la cabeza y destruiría todo su imperio. Desde Génesis ya se dice de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sobre el imperio de la muerte, sobre Satanás. Así que cuando les abre el entendimiento es que ellos entiendan la totalidad, la unidad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una revelación progresiva de la redención de la humanidad, que alcanza su punto culminante en Cristo el Señor. Así que les quiero decir algo que dijo uno de estos grandes estudiosos, Jerónimo, de la Biblia, decía que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Así que cuando usted se aburre, leer el Levítico, qué libro tan aburrido. No, Levítico te dice que tenía que, ante un Dios santo que aborrece el pecado, se necesita un sacrificio de sangre. Porque caminas con un Dios santo y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso tipificaba que un día alguien tenía que derramar la sangre para limpiar el pecado, porque estamos ante un Dios santo que no admite el pecado. Y Levítico está ahí. Prefigura de todo lo que va a ser el sacrificio de Jesús. Así que nunca se aburra, porque la palabra de Dios es una historia completa, no es una serie de historias de un pueblo lejano a nosotros, no es la historia de la redención con la humanidad. Que si nos aburrimos con cualquier libro, no, ojo iglesia, con la resurrección del Señor. Y esto es un llamado a nosotros, que nos hace volver al escrito. Jesús, cuando se apareció a los de Emaús, no le dijo, mírenme, no ven, no les mostró las manos, mírenme en el costado, no, miren, vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a ver el versículo, y versículo 27, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés, Cristo, hablando de Cristo a través de la Escritura, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Maravilloso
el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, que Él conocía muy bien las Escrituras, no solamente porque ahora está resucitado, siempre las conoció muy bien desde niño. Él creció conociendo a las Escrituras a profundidad. En la Escritura Él encontró su misión, se encontró a sí mismo y lo que venía a hacer. Ahí estaba el plan para su vida, el plan a obedecer del Padre estaba totalmente escrito en el Antiguo Testamento y Jesús nos dio ejemplo. Así que con la resurrección no es simplemente celebración, es estudio. La resurrección me dice, oiga, pero si es que esto estaba escrito desde Génesis hasta Malaquías, y yo tengo que meterme con la palabra de Dios. Tengo que meterme con la palabra de Dios. Necesitamos no solo a Jesús en medio de nosotros, como ya les dije, para tratar nuestra incredulidad y nuestros Cristos distorsionados, sino que también necesitamos al mismo Señor Jesucristo para que nos abra las Escrituras. Note lo que estoy diciendo. Jesús les abrió el entendimiento. Así que hoy tenemos que rogar, Señor, ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras, para verte. Porque leo y me confundo, me duermo, pero cuando te abra el entendimiento el Señor, te maravillarás con verlo en cada página de la Biblia. Tú estabas acá, Señor. Tú estás acá, Señor, en Crónicas. Sí. Esto tiene que afectar profundamente la confiabilidad de las Escrituras. Note la palabra que dice el Señor. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Versículo 44. Que era necesario que se cumpliese todo. Nota esas dos palabras. Que se cumpliese todo. No sé si a usted le resuena en el corazón que todo lo que está escrito acá, acerca del mundo, acerca de la humanidad, acerca de usted y de mí, se va a cumplir todo. ¿Cómo entonces debería ser nuestra atención a la palabra de Dios? No puedo perderme ningún detalle de un plan eterno, de un plan salvífico, del cual yo soy un actor fundamental. Que me puedo perder o me puedo salvar si echo tras las espaldas y no le paro bolas a la palabra de Dios, que habla de la salvación en Cristo Jesús. Pero no solamente que nos volvamos Jesús en medio de nosotros, que en verdad oremos a un Cristo completo, el verdadero Cristo, y nos vivamos maravillados, llenos de gozo por saber que tenemos el Cristo completo de la Biblia. No solo que nos lleve a estudiar a profundidad las Escrituras, a encontrar a nuestro Cristo en cada página, en cada libro de la Escritura, pero hay una tercera cosa. Versículo 46. Lo primero fue Jesús en medio de nosotros, el Cristo verdadero. Lo segundo es Jesús en toda la Escritura. Jesús está ahí para que lo veas. Toda la Escritura habla de Jesús, pero lo tercero es Jesús en la predicación. Porque podemos ser adoradores del bendito Cristo y completo Cristo y nos gozamos en ese Cristo completo que nos da la Escritura. Podemos ser estudiosos y cabezones y podemos volvernos muy pilos para encontrar a Cristo en cada pasaje, en cada libro de la Escritura, pero aún no está completa nuestra misión después de la resurrección. Tiene que desembocar en esto, iglesia. Y es Jesús en la predicación. Jesús en la predicación. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito. Otra vez, notan la fuerza en lo escrito. Así está escrito. Eso es irrevocable. Así tenía que pasar. Y así fue necesario que el Cristo padeciese.
y resucitase de los muertos al tercer día. Fundamental del Evangelio. Eso es la piedra fundamental, que Cristo vivió, padeció y resucitó de entre los muertos al tercer día y que entró a su gloria. Ahí está la totalidad de las piedras fundamentales del Evangelio. Pero no es algo para que nosotros lo sepamos simplemente por conocimiento, sino por convencimiento de que esto necesita ser anunciado. Por eso Jesús después les dice, con esto que hay que hacer, con esto tan fundamental, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Iglesia, Jesús en la predicación, Cristo, el Cristo de la predicación. ¿Cuál Cristo es predicar? No el Cristo que también la gente quiere escuchar, no, el Cristo de la predicación. Aquí Jesús también lo pone muy claro. ¿Cuál Cristo es el que tú tienes que predicarle a la gente que no conoce a ese Cristo genuino? El Cristo de la predicación es el que pide arrepentimiento. El Cristo de la predicación es el que te dice, y él mismo lo dijo, cuando Jesús estuvo predicando en esta tierra, él lo predicó igual. Y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. A veces presentamos el Evangelio, las maravillas del Evangelio, todo lo que Jesús tiene para ti, todo lo que Dios te ha prometido, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, que son sí, amén. Pero se nos olvida decirle que Cristo dijo que lo primero que tenemos que hacer con este mensaje a los hombres es manda a todos los hombres que se arrepientan, porque han vivido espaldas a Dios, porque han vivido en sus propios caminos y porque necesitan desesperadamente a Cristo el Señor para salvarse y necesitan arrepentirse de una vida de pecado, de alejamiento, de religiosidad, de moralidad, pero no de conversión genuina al Señor Jesucristo. Así que la predicación lleva de que te tienes que arrepentir y yo me tengo que arrepentir. Los apóstoles hicieron lo mismo, sí, es el mismo mensaje. Cuando Pedro les predicó el primer sermón, de hecho, después de la resurrección, la ascensión y viene el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sabe cómo predica? Pedro predica a Cristo y cuando termina el mensaje todos estaban compungidos de corazón y le preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Pablo? ¿Qué haremos, hermanos? Díganos. Y Pedro de su boca sale, arrepiéntanse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No ha cambiado el mismo mensaje desde los profetas, Jesús, los apóstoles, y nosotros no lo podemos cambiar. Le tenemos que predicar al hombre arrepentimiento de sus pecados. Y esos pecados son perdonados a través de Jesús. Entonces, este mensaje del Evangelio te dice que tienes que arrepentirte. Que este mensaje del Evangelio te dice que eres pecador, porque te arrepientes de tu pecado. Eres pecador. Que no simplemente cometes errores, no simplemente que tienes algunos defectos de carácter, que nadie es perfecto. Sí, de verdad, nadie es perfecto. Nadie. Todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y por último, en esta parte, el mensaje del Evangelio te dice, y esto se lo tenemos que decir, no le guste a las personas, por eso es tan ofensivo predicar este mensaje. Porque el mensaje del Evangelio te dice que en ningún otro hay salvación. No hay salvación fuera de Jesús. No importa el santo que te arrodilles, el único que te salva es Cristo, y si no te estás arrodillando ante Cristo el Señor, estás perdido. No importa. Hechos 4:12, en la Biblia la que habla, les voy a leer un versículo, Hechos 4:12, contundente versículo, cuando los discípulos apóstoles están testificando, dicen así,
y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. No miren para ningún lado. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es el Evangelio. No solo tener un Cristo completo al cual adoramos, no solo un Cristo al cual conocemos muy bien a través de las Escrituras y sabemos y podemos darte todo lo que sabemos de Jesús. Si todo eso no lo llevamos a la predicación, lo hemos entendido. Esto es un mensaje a comunicar. Y usted, dice Jesús después de eso, el versículo 48, hizo a sus discípulos, ya no son solamente discípulos, los declara testigos. Y vosotros, versículo 48, sois testigos de estas cosas. Así que quiero simplemente decir que a veces damos mucha énfasis al ser discípulos, y lo tenemos que ser. Tenemos que ser seguidores de Cristo hasta la muerte. Pero también tenemos que dar peso a que somos testigos. Y que si usted no está hablando de Jesús, algo está mal en su vida. Algo está mal como discípulo. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y claro, usted dirá, pastor, pero yo no fui testigo presencial. Lucas tampoco. Lucas tampoco. Lucas no fue un testigo presencial. Pero siendo evangelizado, cree en Jesús y se convierte en otro testigo de Jesús. Para mí la aplicación más gloriosa es el mismo evangelio de Lucas. Lucas no vio a Jesucristo. Lucas no fue testigo presencial. Lucas, en el Evangelio, comenzando desde el versículo 1 al versículo 4, dice: puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, lo de la resurrección es ciertísimo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, los que lo vieron nos lo enseñaron, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencias todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es un testigo no presencial, pero sí que creyó al testimonio de los apóstoles. Y notan la calidad de testigo. A eso tenemos que llegar. Porque tú y yo no nos podemos quedar cortos. Tenemos que conocer a profundidad la palabra de Dios. No como muchos de nosotros a veces tratan de poner en orden, pero Lucas se propuso entender muy bien, buscar diligentemente cómo encajan todas las cosas. Así que nosotros debemos poner en esta cuarentena, si nos quedan mucho más días, poner diligencia, no solo en ordenar nuestra casa, no solo en ordenar las cosas que podemos ordenar de la casa, o pintar, o que bajar este cuadro y ponerlo aquí, y tantas cosas que tenemos desordenadas, sino decirle al Señor que seamos diligentes en un tiempo para profundizar en el Evangelio de Cristo, en la palabra de Dios, porque a veces somos diligentes para muchas otras cosas, pero no somos diligentes para lo más importante en nuestra vida, poner en orden y conocer muy bien la palabra de Dios en el cual hemos sido instruidos. Eso. Y además de eso, de ese ejemplo de Lucas, que no fuese testigo presencial. Eso también, este tiempo, esta predica, la resurrección nos dice que pongamos en el centro de nuestra vida la Escritura, en el centro de nuestra existencia, lo escrito. Jesús quiere que sus discípulos no solo crean en la resurrección, sino que crean a toda la Escritura. Poner el centro de nuestra existencia lo escrito. Pero lo impresionante es que no solamente poner todo nuestro empeño en conocer a Jesús, poner todo el centro de nuestra vida, la Escritura, sino también poner nuestra confianza, no en nuestro poder,
sino en el poder del Espíritu Santo. Hemos de predicar. Y notan, como comienza este texto, esta parte, asustados por un espíritu, porque ellos pensaban que habían espíritu, y un espíritu puede asustar. Pero necesitamos otro espíritu que venga sobre nosotros. Y este sí es un verdadero espíritu, pero un Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que no viene para asustarte, sino para empoderarte y para decirte: no está en ti el convertir a nadie, conviértete en un fiel testigo, profundiza en la palabra de Dios, vive como un cristiano que ama a Cristo y predícame a mí, y te aseguro que si tú haces eso, me conoces bien, conoces la Escritura y dependes de mí, serás imparable. Yo me encargaré de convencer a otros de que Cristo es el Señor. Si tú me predicas muy bien, yo te doy el poder del Espíritu Santo para que otros se conviertan a Cristo. Escritura, Evangelio y Espíritu Santo son imparables. No convertimos a nadie, pero por favor, convirtámonos en testigos de Cristo. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, a veces vivimos esto como celebración, pero es mucho más profundo. Es una corrección profunda de que no hemos entendido y comprendido muy bien lo que implica ser discípulos, y ahora más que discípulos, testigos. Señor, necesitamos arrepentirnos de nuestra mediocridad, y más que de nuestra mediocridad, de nuestra incredulidad, de nuestra falta de diligencia, Señor. Señor, pareciera que esto que está escrito es simplemente algo para leerlo de vez en cuando todo lo que está aquí se va a cumplir. Perdónanos. Así que hoy reconocemos, Señor, que solo tú eres bueno. Así que pedimos, Señor, que nos perdones por tener un Cristo acomodado a nuestros deseos. Nos arrepentimos de eso. Nos arrepentimos, Señor, de ser tan descuidados con conocer muy bien la Escritura. Pero sobre todo nos arrepentimos, Señor, de no ser predicadores. Hay un mundo que se pierde. Y nos arrepentimos de predicar y suavizar el mensaje. La gente se tiene que arrepentir de adorar a otros dioses, de tener otras religiones y no tener a Cristo como su Señor. Oh Dios, hoy necesitamos convertirnos realmente al Cristo de la Escritura, al Cristo de la palabra, al Cristo que demanda de nosotros arrepentimiento para perdón de pecados, porque solo así vendrá el don del Espíritu Santo sobre nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Confróntanos profundamente que la resurrección fue, Señor, una lección de Cristo. Fue enseñarle a los discípulos la Escritura realmente y que la comprendieran a cabalidad. Señor, que me ayudes a mí, que ayudes a los que escuchan hoy, que esto es serio. Y que seamos del tipo de discípulos y de testigos que fue Pedro, Juan, Pablo, que lo dejaron todo por predicar, por seguir, conocer y predicar al Cristo que les salvó. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra. Amén. Solo para despedirme vamos a hacer dos cosas. Uno, iglesia, solo puedo decirles: vivan un día a la vez. Hay mucha cosa que se dice, pero dice la Biblia: no os afanéis por vuestra vida. Lean Mateo 6
Y Jesús concluye diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Y Jesús concluye, bástale a cada día su propio mal. Vivamos un día a la vez. Hoy. Dejemos que Dios obre en este mundo a través de su poder y su misericordia. Y concluyamos cantando una canción sencilla que recalque un poco más y podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. La misa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Aleluya, Señor. Gracias por lo que hiciste en medio de nosotros, Señor, y te adoro y te bendigo por tu obra en la cruz, por tu victoria, que es nuestra victoria, Señor. Gracias. Y haz de nosotros testigos, Señor, a un mundo que necesita escuchar que la muerte fue vencida, ni siquiera el coronavirus, que la muerte fue vencida en la cruz del Calvario y que tú te levantaste de entre los muertos. Y ahora vives por los siglos de los siglos. Este es un mensaje más esperanzador, más poderoso que necesita escuchar la humanidad. Te doy gracias, Señor. Bendigo la vida de la iglesia hoy en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.